Bienvenidos estudiantes a Ishamushka Yachachukuna. Continuando esta semana 14 de clases que empezó el lunes 31 hasta el 4 de septiembre, hoy continuamos con una nueva clase. Empezamos estudiantes hoy con un tema de matemáticas, hoy miércoles 2 de septiembre, empezando un nuevo mes y un nuevo tema en matemáticas en el área, vamos a ver, de geometría. Ya, recordemos, ahora veremos perímetros de los paralelogramos y trapecios. Recordemos que en clase anterior aprendimos cuáles son los paralelogramos y cuáles son los trapecios, ¿verdad? Sus nombres correspondientes. Pues hoy en matemática, en el área de geometría, veremos cómo calcular sus perímetros. Antes de empezar vamos a recordar pues cuáles son los paralelogramos, cuál es un trapecio, cuál es un trapezoide, ¿verdad? Sabemos ya que los paralelogramos, ¿verdad? Son aquellas figuras que tienen 4 lados. Por ejemplo, los paralelogramos tienen lados de 2 en 2, ¿verdad? Y lados iguales. Por ejemplo, el cuadrado y el rombo tienen sus 4 lados iguales. El romboide y el rectángulo tienen sus lados iguales de 2 en 2, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte de aquí son iguales acá arriba, ¿verdad? En forma paralela. Y en cambio el trapecio tiene sus lados iguales de 2, tiene solo 2 lados iguales y el trapezoide no tiene ningún lado igual. Así vamos recordando sus nombres: romboide, rectángulo, cuadrado, rombo, trapecio y trapezoide. Recordando esto, sí podemos empezar la clase, que es el día de hoy, los perímetros. Muy bien, entonces una vez que recordamos los paralelogramos y trapecios con sus nombres correspondientes, es necesario que conozcamos antes de empezar qué es un perímetro. ¿Ya? El perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica, es decir, que tenemos cualquier tipo de figura geométrica, sean paralelogramos o trapecios, y nosotros, para saber cuánto mide esa figura, debemos calcular el perímetro, ¿ya? Por ejemplo, aquí sabemos que cada lado del cuadrado mide 4 centímetros y como un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, entonces su perímetro es 16 porque yo lo sumo. Es decir, que entonces para calcular este perímetro debe existir una fórmula que me diga paso a paso cómo yo debo calcular este perímetro, y es lo que el día de hoy vamos a aprender, ya a calcular el perímetro de los paralelogramos o trapecios según la fórmula que nos indique a continuación. Muy bien, el perímetro de los paralelogramos nos va a indicar que para calcular cuánto mide un paralelogramo, sea cuadrado, sea rectángulo, sea rombo o romboide, vamos a utilizar nosotros una fórmula para calcular cuánto mide esta figura. Por ejemplo, cuánto mide el cuadrado, la fórmula será perímetro, la P de perímetro, ¿verdad? Y lado más lado más lado más lado, la L que significa lado. Como el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, es decir que los 4 lados miden lo mismo. En este caso he puesto 6. 6 más 6 más 6 más 6, ¿verdad? Entonces me da aquí 24. Es decir que este cuadrado mide 24. Cada lado mide 6. O también puedo decir perímetro igual L por 4, porque como los 4 lados miden igual, puede ser una multiplicación. Es decir que 6 por 4, 24, y me da lo mismo. Lo hago solo en el cuadrado. La fórmula P, L más L más L, o P igual L por 4. Seguimos al rectángulo. Y el rectángulo también se aplica la misma fórmula para calcular el perímetro, es decir, cuánto mide toda la figura, lado más lado más lado más lado. Pero recordemos que el rectángulo tiene 2 lados iguales de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, perímetro igual 4 que mide este lado más largo, más 3 que mide el lado más corto, más 4 que mide largo y más 3 el corto, me da igual 14. Es decir que la fórmula del rectángulo es también sumar sus 4 lados. Seguimos con el rombo.
Y el rombo es una figura que también tiene sus 4 lados iguales. Entonces utilizamos la misma fórmula como en el cuadrado. L más L más L más L o L por 4. En este caso, cada lado del rombo mide 7. Entonces yo digo 7 más 7 más 7 más 7 me da 28, ¿verdad? O digo 7 por 4. 7 por 4, 28, que es lo mismo, ¿verdad? Esto lo utilizo solo en la del cuadrado y en la del rombo, ¿ya? Muy bien, para que no se olviden. Luego tenemos el romboide, que es la misma fórmula, lado más lado más lado, ¿ya? Pero recuerden que el romboide tiene lados iguales, igual que el rectángulo, de 2 en 2. Entonces, digo igual, perímetro igual 10, el lado más largo, más 5, más 10 el largo, más 5, me da igual 30. Entonces, he calculado cuánto miden todas estas figuras, que es el perímetro. El perímetro es el lado, es la medición de cuánto mide la figura geométrica, en este caso paralelogramo. Continuamos. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer un ejemplo para ver si hemos entendido cómo calcular el perímetro de los paralelogramos. Son 4 paralelogramos, ¿verdad? Entonces aquí he puesto 2 paralelogramos como ejemplo para nosotros poder resolver. La fórmula siempre será perímetro igual L más L más L más L porque significa lado más lado más lado. Más lado, ¿verdad? 4 lados. Y luego se las reemplaza la L por cuánto vale cada lado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo que un lado vale 6, otro vale 5, otro vale 6 y otro vale 5, ¿verdad? Entonces sería aquí que yo tendría que reemplazar y digo 6 más 5 más 6 más 5 igual. ¿Cuánto me da eso? ¿Ya? Les voy a dejar ahí en blanco para que ustedes me pongan cuánto me dio eso y ahí está listo. He calculado el perímetro. El resultado será cuánto mide esto de aquí. Y por ejemplo, acá yo tengo en cambio un cuadrado. Como sabemos que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, se va a repetir la misma cantidad. Cada lado mide 5, 5, 5 y 5. Entonces ustedes, como esta está muy fácil, la van a completar y van a poner, van a reemplazar L por 5 más 5 más 5 más 5 igual. Me va a salir ahí, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, deben identificar qué figura es esta. Por ejemplo, esta de aquí es un romboide y la de acá es un cuadrado. Muy bien. Entonces, listo, este primer perímetro de los paralelogramos. Continuamos. Muy bien, ahora entonces continuamos con el perímetro de los trapecios, ¿ya? Tenemos dos tipos de trapecios que son los trapecios escaleno o rectángulo y el trapecio isósceles. La misma fórmula para calcular perímetros es en cualquier figura, sumar sus 4 lados, pero vamos a ver una particularidad en el trapecio escaleno y es que miren, todos sus lados miden diferente, ¿ya? Es decir, que ninguno mide lo mismo. Y aquí tenemos la figura que es, miren, el trapecio escaleno, he sumado sus 4 lados que no tienen la misma cantidad. Este mide 15, este mide 11, este mide 20 y este mide 9 y me dio 55. Eso es lo que mide el perímetro de esta figura. Continuamos al trapecio isósceles y si vemos aquí en cambio que en su fórmula 2 de sus lados son iguales y los otros 2 no son iguales. Tengo aquí, ¿verdad? Aquí está, miren, 7 más 8 más 10 y más 8. 2 lados tienen iguales, ¿verdad? Entonces, el trapecio escaleno no tiene lados iguales y el trapecio isósceles tiene solo 2 lados iguales, ¿sí? Entonces, para calcular la misma fórmula, lado más lado más lado más lado. Una vez explicado ya este tema, vamos a realizar la actividad en el portafolio que es encontrar el perímetro de las siguientes figuras y escribir qué figura es. Muy bien, aquí tenemos esta primera figura. Ya miren, observen, aquí está cuánto mide cada una. Pongo aquí la fórmula que es perímetro igual lado más lado más lado más lado y sumo. Pongo qué figura es esta. Acá tengo otra figura. Acá continuamos con otra figura, observen bien, realizan la fórmula y esta última figura, 4 figuritas que van a calcular el perímetro. Luego tenemos un problema que tenemos que analizar y resolver. Dice, las casas de madera prefabricadas tienen ventanas cuadradas. Si cada lado mide 60 centímetros, ¿cuántos centímetros mide toda la ventana completa? Ya me está diciendo qué figura es, miren, cuadrada. Cada lado mide 60. El cuadrado,
sus lados son iguales o no. Según eso, dibujo la figura, pongo la fórmula y pongo las respuestas. ¿Cuántos centímetros mide toda la ventana? La ventana mide el resultado, ¿sí? Es un problema muy fácil, tenemos que leerlo correctamente. Así hemos terminado la clase de matemáticas. Yupaichani, Kayakaman, Yachachukuna. Recuerden que las matemáticas son divertidas.